Tengo la dicha de conocer hace muchos, pero muchos años. Bien, señor Pablo Hacker, su oportunidad. Bueno, vamos a cambiar un poquito el ángulo de la información, porque siempre que hablamos del campo argentino, nos cuesta, ¿no? El campo, me refiero, el campo productivo, nos es algo lejano, por lo menos de este lado nos parece que es algo de otros. Las vaquitas son ajenas, por supuesto, ¿no? Pero ahora se pone en boga el AgroVoice. AgroVoice, esa después me la contás, no la tengo. Pero vamos a conversar con alguien que sabe mucho, porque además es chacarero, pero además piensa el campo desde una perspectiva popular. Es Pedro Peretti, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pablo, Carlos y Marina, te saludamos en la M530. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy un oyente habitual de ustedes, así que los conozco a todos. Qué bueno. Y además sos habitué de esta radio, sos una persona que suele venir a conversar. Y lo que me encanta a mí es que nos cuentes justamente esta perspectiva que para muchos de nosotros, que no nuestra relación con el campo es lejana, somos porteños citadinos, por lo menos en mi caso, y casi siempre lo que se lee es la opinión de los grandes terratenientes, de la gente que maneja, de los grandes pules de siembra, ojeros. Bueno, Pedro, vos sos un escritor, militante político, además has estado en la Federación Agraria Argentina en los años del kirchnerismo. Contanos un poquito, porque esta semana, por ejemplo, en el Congreso se trató la idea de bajar retenciones. ¿Cómo está hoy este asunto en nuestro país? Bueno, ese proyecto perdió estado parlamentario y fue parte de un debate. Un debate, cuando yo vi completa la interpelación en el tema de la Comisión de Agricultura de la Cámara, y la verdad que me causó mucha pena ver a los representantes políticos del pueblo argentino subordinados absolutamente a los intereses de los grandes grupos económicos agropecuarios, ¿no? Era una bajada de línea increíble. Y bueno, yo creo que eso también en parte hay una responsabilidad política del campo nacional y popular de no discutir, de no debatir una política agraria que defienda los intereses del pueblo, el tema de los alimentos, el uso y tenencia de la tierra, todas las cuestiones que se plantearon siempre en el ámbito del agrarismo popular, por decirlo de alguna manera, claro. Y que el campo nacional y popular hace décadas que no discute seriamente. ¿Y cómo podemos empezar? Porque bueno, vos tenés varios libros escritos, uno de ellos El campo popular, 45 propuestas agrarias para el bien común. Por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos hacer mejor para que el campo sea algo no ajeno, sino parte de todos nosotros, y que no veamos por la tele cómo se piden bajar retenciones, subir retenciones, esperar que el campo liquide, sino que eso sea un elemento productivo para el bien común? Bueno, pasa por empezar a convencer de la necesidad de un debate. Recién estaba hablando acá con un par de compañeros, con Nico Trotto y con el Rodra, justamente sobre ese problema. Sobre el problema de que, por ejemplo, hay toda una versión sobre el tema del peronismo absolutamente urbana que desconoce lo de que a mi punto de vista es un error. El peronismo es el 17 de octubre, que es el movimiento obrero que rescata Pedro y todo lo demás, y la política agraria del peronismo, que es crucial y central en la construcción del peronismo. Y eso está absolutamente olvidado, está absolutamente invisibilizado en la historia del peronismo, en la historia del campo nacional y popular. Tan invisibilizado está que la última vez que el campo nacional y popular discutió en serio una política agropecuaria para el sector fue en la década del 70 del siglo pasado, cuando se discutió el anteproyecto de ley agraria y el anteproyecto de renta normal potencial de la tierra, y ni siquiera en el 2008, que fue una gran explosión de campo, pero de la epidermis del campo, porque se discutieron los derechos de exportación y no se discutió sobre el tema de la tierra, el uso y tenencia, las migraciones rurales, la situación de los sectores trabajadores en el campo, de las cooperativas, en fin, todo el amplio universo que es. Por eso yo creo que una manera de retomarlo es tratando de introducirlo como debate en el Partido Justicialista, que de hecho se está empezando a mover en ese sentido, y discutirlo también en las escuelas de formación que tienen los dirigentes del campo nacional y popular. Tengo entendido, Pedro, bueno, justamente dentro del partido que ahora preside la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este es un tema que no está pasando, por lo menos ahora, desapercibido. No, para nada, porque se ha armado una comisión en el ámbito del partido que preside Julián Domínguez, y que bueno, y que se está convocando a distintas opiniones, porque imagínate que no todos pensamos lo mismo allá adentro, ¿no? Entonces, bueno,
se consulta a uno, a otro, a mí me han también pedido la opinión, cosa que me puso muy contenta porque la primera vez en 50 años de militancia política me piden una opinión, así que con mucho gusto la expresé. Y bueno, y después estaremos trabajando en alguna cuestión de formación también acá con las cosas que hacen los compañeros de la Escuela de Formación Néstor Kirchner. Excelente, excelente, porque es importante, porque además esto que yo repetía, yo reconozco ser un ignorante en el asunto del campo, todo lo que yo puedo leer es a través de los medios y me acercan a un libro, pero en general es algo que está, desde mi punto de vista, bastante invisibilizado. Quiero decir, por ejemplo, todos los chacareros, la gente que trabaja, que no son los grandes terratenientes, que son la gente que de repente alquila, arrenda un campo, y esas dificultades, bueno, eso tiene que tener una relevancia y una presencia mediática para empezar a discutir lo que es popular en el campo. Y claro, eso creo que tenemos que dar otra medida. Hay otra cuestión muy importante que está vinculada con el campo, que es el río Paraná, claro, que es el tema de, por ejemplo, de lo que se está discutiendo hoy en el puerto de Quequén, que es otra cosa que está absolutamente invisible y que está directamente relacionado con el tema agropecuario. Bueno, también lo fue Vicentín. Digo, son puntos que son todos rayos de la misma rueda, que es el modelo agropecuario. Que es el modelo agropecuario de la República Argentina. Y tenemos que tomarlo como un todo, no por partes. La estrategia de la derecha es discutir todo por partes, claro, como si fueran rayos que no tienen nada que ver uno con otro. Discutimos la cuestión ambiental, pero nada tiene que ver con la sojización. Claro. Discutimos la exportación de granos, pero no lo discutimos en el marco de la sojización. Discutimos los ferrocarriles y no lo discutimos en eso. Discutimos los accidentes viales y no nos damos cuenta que somos el segundo país en el mundo en accidentes viales, ¿producto de qué? De que necesitamos 5 o 6 millones de viajes de camión, 5 o 6 millones de viajes de camión, wow, todo por ruta. Digo, bueno, entonces todas esas cosas hay que meterlas en un solo lugar, y yo creo que el mejor lugar para discutirlo me parece que es el Partido Justicialista, y me parece que Cristina eso está decidida a darle una importancia sustancial. Pedro, te corro un segundo del tema del campo. Tenés una cantidad de libros escritos impresionante, si no me equivoco, uno dedicado al lofer. Sí. Me gustaría una reflexión con lo que pasó en la Cámara de Senadores. Yo decía el miércoles una estrategia de pinzas que hay contra la principal líder de la oposición, que es Cristina, desde mi humilde opinión. Una estrategia de pinzas que tiene que ver primero con, por supuesto, la causa de vialidad, armada absolutamente, amañada por todos lados. Luego era ficha limpia, esta apuesta de toda la oposición. Ahora se tiran el fardo a ver quién fue el que soltó la mano. A los dos les convenía. Quiero decir, ¿cuál es tu opinión en relación a este intento? Que no va a ser el último, porque está claro que no es el último. La quisieron matar, después la quisieron proscribir. Claramente tienen el objetivo de eliminar al adversario político. ¿Cuál es tu opinión en relación a lo que pasó anteayer? Mira, yo creo que acá hay una estrategia que fue explicitada muy claramente por Rodríguez Larreta y después por el embajador norteamericano Lancham, está escrita, que es que ellos denominaron 70-30, juntar el 70% de la opinión pública contra el 30% del kirchnerismo y aislar a Cristina y a todo el mundo que circunvalan esas ideas, que son las que les molestan realmente a la derecha económica y política de este país. ¿Qué es lo que molesta? Molesta la estatización de los fondos de pensión, molesta el 51% del PBI, molesta Aerolínea. Bueno, todas esas cosas molestan mucho y el verdadero enemigo de los grupos económicos es Cristina. Entonces la quieren matar, meter en cana, proscribir y hacer todo lo que quiera. Lo que pasa que en esa estrategia del 70-30 también hay muchos compañeros del PJ que son funcionales, que se suman por una cosa, por ignorancia, por ingenuidad, por otro tipo de cosas, y bueno, y yo creo que eso es muy importante que se termine de romper, y se va a terminar de romper con las elecciones. Cuando Cristina se presenta a elecciones y les gane las elecciones a todos, ahí se va a terminar de ordenar el espacio. Pedro, de acuerdo, estoy totalmente, con Pedro, ¿no, Marina? Peretti, Sí, desde suscribo. La cuna hasta el cajón. Pedro, hay también una noticia dando vueltas unos días, que es el asunto de la crisis con la yerba mate, ¿no? Y la cosecha, y con los yerbateros. Como insisto, voy a volver a decirlo, no soy un especialista del tema, te pregunto a vos, ¿qué está pasando en ese rubro particular? Estamos en mínimos históricos, ¿no?, de la producción. Rompieron todo, rompieron el INACIN, que era el Instituto Nacional de Yerba Mate,
Porque el primer Instituto Nacional de la Yerba Mate se rompió en los 90, lo rompió Menem, lo rompió Felipe Solá y lo rompió Cavallo. Después una lucha campesina de trabajadores, de teraferos y de todo lo demás, reconstituyeron el INACIN, que es un lugar en donde se pactaba no solo el precio de la yerba mate, sino la cantidad, porque las grandes empresas como las María y como todo lo no consuman yerba de grandes empresas, hay que consumir yerba de cooperativas. De cooperativa, claro, por supuesto. Obvio, hay que hacer un consumo consciente. ¿Qué hacen? Quieren plantar muchas plantaciones para sobrecargar de oferta al mercado, y eso destruye a los pequeños productores. Bueno, el INACIN le ponía límite a eso. Decía, bueno, vos que sos la María, bueno, no podés plantar más de media hectárea de hierba. Claro. Y a los pequeños productores le distribuía el otro cupo y sostenía eso en una relación de equilibrio. Bueno, vinieron estos tipos y rompieron todo. Rompieron todo, como rompieron eso, como van a romper todo el país, porque la verdadera estrategia de esto es desintegrar a la Argentina. Nosotros lo hemos dicho varias veces, el modelo es Yugoslavia, el modelo es Ucrania, dejar a la Argentina como una factoría de la soja, una factoría del litio, una factoría del petróleo, y hacer una confederación de mosaicos municipales. Y en eso lo quieren llevar al Partido Justicialista. En eso lo quieren llevar al Partido Justicialista, de ser un mosaico de confederaciones. Y eso es lo que tenemos que evitar, y yo creo que eso lo tiene muy claro Cristina, que tenemos que rearmar el proyecto de país para enfrentar este proyecto de colonia que tienen todas esas jugadas chiquitas que hay de municipalizar los movimientos políticos. Vamos un poquito a detenernos en ese punto, porque me parece un concepto interesante la parte del mosaico, ¿no? Como si todo se tratase de piezas que no se juntan en un gran rompecabezas, aisladas. La estrategia comunicacional, de política económica, es justamente dividir y destruir. Esto es lo que, según te estoy entendiendo, no debe pasar en el PJ. Obviamente, y eso es lo que trata de impedir Cristina, y eso es las elecciones conjuntas el mismo día, eso son una serie de cuestiones. Y eso es lo que tenemos que reagrupar y rearmar. Tenemos que armar de vuelta un proyecto de país. Total. Armar de nuevo. Proyecto de país. Armar de nuevo. En donde hay que rediscutir el tema del federalismo. Los federalismos no pueden ser la guarida o el refugio de los sectores de extrema derecha en la República Argentina. Total. Hay que leer muy bien lo que pasó en el conflicto del 2008, hay que tener una buena lectura. La derecha tuvo una lectura y sacó muchas conclusiones y urbanizó el discurso rural del interior profundo de la Argentina y ganó esa batalla. Ese discurso de extrema derecha, racista, supremacista que estaba muy recluido en el interior. El conflicto del 2008 lo puso y lo urbanizó y nos ganó, y nosotros no leímos bien ese conflicto y tenemos que releerlo. Eso es parte del debate que tenemos que tener para enfrentar las próximas elecciones. Bueno, me alegro muchísimo que se esté dando ese debate al interior del PJ Nacional y que esto, justamente, como decía al principio, salga lo más posible en los medios para ganar justamente la discusión de, vamos a decirlo, del sentido común, para que no pase que un grupo de pocas personas que se benefician de todos nosotros terminen imponiendo su discurso a las grandes mayorías. Pedro, te agradezco muchísimo y estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, un saludo a todos y salud y cosecha para todos los oyentes y oyentas. Un gran abrazo, muchas gracias por el llamado. Abrazo. Un gran programa el que hacen, un gran programa, felicitaciones a los tres, realmente yo los escucho todas las tardes cuando estoy en el campo y hay un montón de gente que los escucha, así que un gran abrazo. Saludo ahí a todos los Máximo Paz. Gracias, Pedro. No, estoy en el Pulque ahora, no en Máximo Paz, pero... Mira, justo en el Pulque. Bueno, estás en el Pulque, un abrazo a toda la gente del Pulque. Dale, se lo damos. Saludos. Abrazo grande. Pedro Peretti con nosotros, ¿no? No sabía que estaba en el Pulque, te digo la verdad, esto son las casualidades. O las causalidades. Las causalidades. ¿Sabes? Un montón de ideas dando vueltas, ¿no? Armando Tejada Gómez escribió sobre el asunto de cuándo decidimos alambrar la tierra, que la tierra estaba de antes. Y después el hombre la alambró. Daniel Biglietti escribió al respecto, a desalambrar. Yo pregunto a los presentes